Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida a la transmisión de esta noche, como es habitual, las casas que Jesús visita. Y en esta programación de las casas que Jesús visita, estamos estudiando una serie denominado Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, siguiendo el modelo de ejemplificado en el Nuevo Testamento en el ministerio del Señor Jesús y en la vida de los discípulos y apóstoles. Para esta oportunidad tenemos el tema número 9, el cual se titula Las casas son lugares de enseñanza y revelación de la palabra del Señor. De manera que te invitamos para que puedas compartir este enlace, esta transmisión, para que puedas invitar a tus amigos y a tus familiares y contactos para que se puedan unir a nuestro grupo en Facebook, el cual es La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. O para que se puedan suscribir en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Entonces, los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a concentrarnos en el libro de Lucas, que es el evangelio en el cual estamos nosotros usando como referencia para nuestro estudio. Y estas razones bíblicas son la razón de ser de este ministerio, de poder nosotros seguir ese modelo bíblico, ese modelo del Nuevo Testamento, ese modelo que el Señor Jesús y sus discípulos nos dejaran como legado. La razón número 9 de 40 razones bíblicas. Y hemos visto en estos temas, en estas semanas, que las enseñanzas del Señor Jesús no solamente fueron para su audiencia, sino que fueron para la posteridad, fueron para que nosotros que hemos heredado esta bienaventurada y hermosa bendición, la podamos compartir, la podamos transmitir a muchas otras personas que aún no conocen. Las casas son lugares de enseñanza y revelación de la palabra de Dios. O la iglesia en las casas son lugares de enseñanza y revelación de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús enseñaba en las casas a sus discípulos, les enseñaba las lecciones inmortales a través de las parábolas. Y es eso lo que vamos a ver en esta oportunidad. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 51. Dice así: Entonces Jesús despidió las multitudes y entró en la casa. Y vinieron a él sus discípulos diciendo: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los hombres, los ángeles. De manera que
como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, habiéndolo hallado un hombre, lo escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, la cual, cuando fue llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasijas y lo malo echaron fuera. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron: sí, Señor. Quiero enfatizar algo aquí al comienzo y que lo voy a traer para reforzamiento al final de esta presentación. Esa imagen que ustedes están viendo en pantalla, muchas veces en la cristiandad ha sido mal usada y le han dado un nombre mal llamado, el cual es la Santa Cena, haciendo alusión a la última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos en la víspera de ser entregado para ser crucificado. ¿Y por qué dije la mal llamada Santa Cena? Porque ese nombre no está en la Biblia. Ese nombre no estuvo en las enseñanzas de Cristo ni de los apóstoles. Ese nombre no estuvo en la mente de Cristo en ese momento. Ese nombre es producto de la falsa llamada cristiandad de este tiempo. Y entre ellos están pues todos sin excepción. ¿Y por qué dije última cena? Porque el Señor Jesús acostumbraba a cenar con sus discípulos pues todos los días. Así como usted acostumbra a cenar con su familia o con los miembros, los habitantes en la casa, en el hogar ahí donde usted vive, tiene esta costumbre de cenar todas las noches, todos los días. Entonces, aquí podemos notar que el Señor Jesús entra a la casa y entran para comer, entran para cenar, como de costumbre. Y después de comer y después de cenar, entonces los discípulos le hacen esa pregunta, le hacen esa petición. Quiero mencionar que el Señor Jesús, Él siempre estuvo rodeado por multitudes. Había multitudes que lo esperaban en el camino. Había multitudes que lo seguían en su caminata. Había multitudes que lo esperaban en el punto de destino. Y grandes multitudes en las calles, en los ríos, en las plazas, en los árboles. Pero el Señor Jesús prefería su reunión de la iglesia en casa.
Y si ponemos atención en el texto que hemos leído, ahí podemos entender de que hubo una multitud que lo siguió hasta la casa y que a esa multitud él les había hablado, les había proclamado, les había predicado acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y luego los despidió, dice el texto. Una vez despedida la multitud, Cristo entra a la casa. Y notemos que los discípulos se le acercan y les dicen a Jesús, explícanos, enséñanos acerca de la parábola, de la cizaña, de la buena semilla, de la mala semilla. Entonces, punto número uno, apreciado oyente, es que el Señor Jesús jamás, de los jamases, usó o dejó como legado las cosas que voy a mencionar a continuación. Él jamás usó un púlpito, no, él usó una mesa. Él jamás usó una figura literaria llamada sermón, llamada homilía, no, él usaba la enseñanza. Él no usó esas cosas. Tampoco él usó un edificio llamado templo. No, él usó la casa. Y en la casa tampoco él no puso sillas o bancas una tras otra para que usted le mire la nuca al que tiene delante o la caspa al que tiene delante. No. El Señor Jesús lo que usó fue una mesa. Y si no había una mesa, alrededor se sentaban y todos quedaban mirando uno al otro, frente a frente, haciendo tal vez un semicírculo o un óvalo. Es esa la manera como el Señor Jesús estableció su iglesia. Es esa la manera como el Señor Jesús estableció que así se debería enseñar la palabra de Dios. De manera que es importante para usted que pueda entender esto. Porque si usted lo entiende, el Señor a través del Espíritu Santo lo va a motivar para que usted vuelva a la iglesia en la casa, para que usted vuelva a la iglesia neotestamentaria, para que usted vuelva al modelo de iglesia que Cristo fundó. De manera que no se desconcentre en lo que vamos a estudiar. Y ahí vemos al Señor Jesús disfrutando de la cena cotidiana, la cena que a diario usted hace con la familia. Y mientras están cenando o después de haber cenado, viene la sobremesa. Y la sobremesa es la enseñanza. No usa sermón, no usa prédica, no usa proclamación, no usa homilía, no usa púlpito, no, usa una mesa. Y él usa la enseñanza. Es por eso que sus discípulos se le acercaron y le pidieron, por favor, lo que tú enseñaste afuera a la multitud, no lo hemos entendido. Ahora que estamos en este círculo de familia, en esta iglesia de hogar, en esta iglesia de familia, enséñanos acerca de esa parábola. ¿Están entendiendo, amigos? Entonces Jesús despidió las multitudes y entró en casa. Y vinieron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña. Usted puede decir, pero ahí no dice que cenaron o comieron. Claro, no lo dice. Pero si leemos todo el contexto de los 4 evangelios, las veces que el Señor Jesús usaba esta modalidad de enseñanza en las casas, era después de haber comido. Era después de haber disfrutado una cena. Entonces, despedidas las gentes, vino a casa. Jesús entra en casa. Y esta razón número 9 tal vez sea una de las razones más importantes de esta serie.
Porque aquí el Señor Jesús nos enseña de que es en la casa que se debe usar para enseñar la palabra de Dios y para enseñar las revelaciones de esos grandes misterios del reino de los cielos. Entró en la casa, fuera al alcance de las multitudes, y allí en privado con sus discípulos, ellos le piden que les explique la parábola. En este ambiente de persona a persona, en este ambiente de esa atmósfera de hogar y de familia. Y respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, como escogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Y enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Apreciado amigo, apreciado hermano, yo quiero hacer un paréntesis. Y el paréntesis es para decirte que en este canal Iglesia a tu Alcance TV hay una serie de 40 parábolas, todas desarrolladas, todas explicadas en detalle y todas ilustradas gráficamente. Yo te voy a invitar para que tú te acerques a esa serie. Son 40 parábolas. Cada una de estas disertaciones es entre 30 y 40 minutos. Y como hemos leído aquí hemos leído 4 parábolas. Hoy no vamos a estudiarlas en detalle. Es por eso que estoy haciendo esta invitación para que usted se acerque al canal Iglesia a tu Alcance TV, y ahí usted lo va a poder disfrutar. No solamente estas 4, hay 40 allí. Cierro el paréntesis. Ahora solamente vamos a dar una pequeña pincelada, porque el propósito de esta conferencia es que usted pueda captar el concepto, pueda captar la idea de cómo es que se estudia la palabra de Dios en la casa. En la casa y en ningún otro lugar se debe dar un sermón, se debe hacer una prédica, se debe hacer una proclamación. No. El Señor Jesús aquí nos ejemplifica de que la palabra de Dios debe ser enseñada. Es por eso que a él se le llamó el gran rabí de Galilea, porque esa era su especialidad, enseñar. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje estaban las preguntas y respuestas y luego la retroalimentación. Es así que el Señor Jesús realizaba sus reuniones de iglesia en la casa. Vamos a ver aquí estas pinceladas. ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola del trigo y la cizaña? Para enseñar la bondad y la justicia de Dios. Ahora, ¿y por qué los discípulos le preguntaron esto, precisamente esta parábola? Porque dice Mateo 13:11, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. ¿A quiénes ellos? A esa multitud que él despidió. Porque en esa multitud había mucha gente que muchos de ellos no tenían interés. Sin embargo, los discípulos sí se acercaron con ese interés de querer conocer, de querer saber. Y es por eso que él les explica en detalle. Es por eso que él se toma la ocupación de hablarles con toda disponibilidad de tiempo.
Es por eso que mencioné hace un instante que estas reuniones en la casa primero empezaba con una comida. Y es el modelo que debemos seguir. Si usted se reúne al mediodía, primero comience con un almuerzo. Si usted se reúne en la noche, primero comience con una cena. Y una vez que usted tiene el vientre lleno, usted ya está tranquilo, usted ya está cómodo y tiene todo el tiempo disponible para poder estudiar. Noten que aquí el Señor Jesús les explica 4 parábolas. Yo mencioné que en la serie que tenemos las 40 parábolas del Señor Jesús, a cada parábola hemos dedicado por lo menos 40 minutos de explicación. Imagínense usted aquí. Él desarrolló 4 parábolas. Quiere decir que cuando usted va a una reunión, vamos a decir, de un auditorio, de un templo, de una concentración, de un coliseo, de un estadio, usted simplemente es uno más de la multitud. Usted puede que escuche y hasta puede que ni escuche. Y lo que es peor, ni entiende nada. ¿Me entiende? Porque simplemente usted es un sujeto pasivo. En cambio, aquí no, ya vieron. Los discípulos le preguntaron, explícanos o enséñanos la parábola. Y el Señor Jesús no solamente respondió esa pregunta, responde todas las preguntas que ellos le hicieron. De la misma manera, cuando nosotros nos reunimos en casa, nadie predica, nadie da un sermón, nadie da una homilía, no, ni tampoco nadie da una enseñanza, no, sino que simplemente todos imploran a la presencia de Cristo manifestándose a través de la influencia del Espíritu Santo. Y entonces se abre la palabra de Dios y todos participan. Así como cuando usted en la comida se sirve la comida y todos comen, de la misma manera se abre la palabra de Dios y se sirve el pan del cielo y todos comen. ¿De qué manera? Preguntando, aportando, cada cual explica, cada cual da su inquietud, su preocupación, y cada cual aporta, como también cada cual asimila. Es ese el modelo de enseñanza de Cristo. Y ese es lo que nosotros tenemos que aprender. De manera que cada vez que usted se reúne en la casa para celebrar el estudio de la palabra de Dios, no le llame culto, porque en la Biblia no habla la palabra culto. Esa palabra culto también es un invento de la falsa cristiandad mundana. No, no, eso no existe en la Biblia. Entonces usted se reúne y estudia siguiendo el ejemplo exactamente aquí como el Señor Jesús. Y él dice, el sembrador es Cristo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del diablo. El enemigo es el diablo quien la siembra. Y la siega es el fin del mundo, el fin de la gracia, el fin del tiempo. Los segadores son los ángeles. La cosecha son los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Es el carácter de Cristo reflejado en el creyente. Si usted es un hijo de Dios, usted va a reflejar el carácter de Cristo en su vida. Y si usted no refleja el carácter de Cristo en su vida, entonces usted es un hijo del diablo. Así lo dice la Biblia. Eso fue lo que Cristo enseñó. Aquí no hay vueltas que dar. O es de Dios o es del diablo. Yo te pregunto, ¿en qué lugar del campo está usted? Porque dice, y el mundo es el campo. Y en este mundo, Cristo ha sembrado su semilla. Entonces, yo te pregunto, ¿en cuál de estos dos lugares tú te encuentras? ¿En la buena semilla o en la mala semilla? Te dejo para reflexión. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual habiéndolo hallado un hombre, lo escondió y por el gozo de él
va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Apreciados amigos, aquí usa otra figura literaria, pero le da un lenguaje, un significado diferente a una misma palabra, que es la palabra mundo. Miren aquí. El campo en este caso es la Biblia, es la palabra de Dios, el mensaje revelado de la palabra de Dios. El labrador es la persona que en este caso no conoce de la palabra de Dios, por lo tanto es un pecador, y esta persona encuentra en ese campo un tesoro, y ese tesoro que encuentra en ese campo es Cristo, es el mensaje eterno de salvación que el Señor vino a dejarnos. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en cada libro, el mensaje central, lo único del cual se ocupa hablar la Biblia es de Cristo. En el Antiguo Testamento es el Cristo prometido, en el Nuevo Testamento es el Cristo encarnado y el Cristo próximo a venir. Ese es, en resumen, el mensaje de esta parábola. Luego vemos aquí la actitud del labrador. Este hombre, cuando encuentra ese tesoro en ese terreno, él hace lo siguiente. Él va a su casa y vende todo lo que tiene y viene con ese dinero, busca al dueño del campo y lo compra. ¿Por qué? Porque en ese campo él encontró un tesoro de un valor incalculable. Esa es la manera honesta de proceder. Él no procedió de una manera deshonesta, echándole mano al tesoro y llevárselo. No, 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 no. Él lo compra. Esa es la actitud que nosotros debemos aprender. ¿Y qué significa esta actitud de transacción, de comprar y vender? Significa que usted tiene el hecho de vender, tiene que renunciar al mundo, tiene que renunciar a todo aquello que lo impida a usted apropiarse de ese tesoro que es Cristo. Eso es la actitud de vender. Y comprar es la actitud en la cual lo único que usted puede entregar para hacerse dueño de ese tesoro es entregando su vida a Cristo. Es la única manera. Es eso lo que el Señor Jesús les enseñó. Viene otra parábola. Otra vez el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vemos otra parábola. ¿Para qué el Señor Jesús enseñó esta parábola? Para enseñarnos que el precio que Él pagó en la cruz del Calvario tiene un valor incalculable, que no hay nada que pueda ser comprado, el precio que Él pagó, o que se pueda comparar. Nada. Segundo lugar, el hombre no puede pagar, no puede poner ni sus obras, ni su vida, ni su ser, nada. ¿Por qué? Porque esa perla de gran precio es Cristo. Y Él puso su propia vida por su propia voluntad para pagar el precio de la salvación y la vida eterna, de la cual nosotros estamos vendidos a Satanás. Ese es el mensaje central de esta parábola. Y otro punto importante es que este hombre, cuando se entera de que hay ese tesoro en ese campo, él con gozo de alegría y de felicidad se desprende de todo lo que tiene y con gozo, con felicidad y con alegría viene y compra ese tesoro que es Cristo. Yo te pregunto, ¿es esa tu actitud? ¿Cómo es tu actitud frente a Cristo, que es la perla de gran precio? Este mercader sabía lo que significaba esa perla, porque él era un comerciante que se dedicaba a eso, a comprar y vender joyas y perlas preciosas. Pero él encontró esta perla
que nada podía compararse con lo que esto representaba. Y es por eso que con gozo se desprende de todo aquello que lo impida hacerse dueño de Cristo. Otra vez el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, la cual cuando fue llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron las en buenas vasijas y lo malo lo echaron fuera. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta cuarta parábola, llamada la parábola de la red, el Señor Jesús les quiere enseñar el mensaje central, el cual es la justicia de Dios para con los incrédulos y la justicia de Dios para los creyentes. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los falsos hijos de Dios, los falsos así llamados cristianos de hoy en día. Entonces, la red es el mensaje de Cristo. El mar, según Apocalipsis, representa a la humanidad, a las naciones, a los pueblos, a las muchedumbres. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan las naciones. Los peces representan a todo tipo de persona, representan a todas las etnias, representan a todas las nacionalidades, representan a todos los credos, representan a todas las clases sociales, representan a la gente de todas las latitudes. Entre todas esas latitudes hay solamente dos tipos de personas, los buenos y los malos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. La orilla aquí representa el fin del mundo o el fin del tiempo, la terminación del tiempo de gracia. Y esos dos personajes sentados que se sientan a la orilla para escoger los peces buenos y malos es Cristo y es el Padre que recogerán en su canasto a los peces buenos que son los hijos de Dios y a los malos los echarán fuera al horno de fuego. Yo te pregunto, ¿en cuál de esos dos lugares o realidades tú estás? Dicho de una manera mejor, ¿en cuál de esas dos realidades a ti te gustaría estar? Yo al comienzo dije que al final iba a volver al pensamiento inicial. Y el pensamiento inicial es basada en la pregunta que Cristo les hace. Cristo les hace a ellos una pregunta y les dice, ¿han entendido lo que ustedes han escuchado? Versículo 51. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué cosas? Estas cosas de estas cuatro parábolas. ¿Cuánto tiempo el Señor Jesús les habló? No lo sabemos. Pero les explicó detalle por detalle. Y tanto fue el detalle que ellos dijeron, sí, Señor, lo hemos entendido todo. Yo quiero preguntarte, preciado hermano, ¿has entendido que el único modelo de poder enseñar la palabra de Dios es la iglesia en casa? ¿Es después de disfrutar eh, una, una comida en familia? Es después de dedicar ese tiempo sin límites, después de comer, para estudiar con atención y con ese deseo de llenarse, de nutrirse, estudiando la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿has entendido esto? ¿Has entendido que no tienes que reunirte en templos? ¿Que no tienes que reunirte en coliseos, en edificios, ni en estadios? No, es en la casa que el Señor Jesús se reunió para enseñar. ¿Has entendido que no tienes que predicar, ni escuchar sermones, ni homilías? No, nada de eso. ¿Has entendido que no se usa un púlpito? No, nada de eso. Es en una casa, en una mesa,
después de haber comido o mientras está disfrutando de esa comida. Y se estudia, se pregunta, se explica, se expone. Pero el Señor Jesús les hace esa pregunta en función a las parábolas que le enseñó. La parábola del trigo y la cizaña, donde dice que los hijos de Dios deben reflejar el carácter de Cristo. La parábola del tesoro escondido, donde dice que la perla de gran precio es Cristo. La parábola de la red, donde dice que los hijos de Dios representan a los peces buenos. Eso es lo que Él se aseguró, de que ellos pudieran haber entendido eso. Entonces yo quiero asegurarme, en nombre de Cristo, ¿has entendido el mensaje de esta oportunidad? Esta razón número 9 que dice que las casas y la iglesia en las casas son lugares para enseñanza y revelación. Cristo les enseñó y les reveló 4 parábolas. Tú acabas de recibir esta enseñanza que tal vez nunca en tu vida antes la habías escuchado. Pero vuelvo a enfatizar, has entendido que este es el modelo que Cristo nos dejó para que podamos seguir de hacer nuestra iglesia en la casa, de establecer nuestra iglesia en la casa, de multiplicar nuestra iglesia en la casa, de multiplicar la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia en la casa. Yo te invito en nombre del Señor para que tú te pongas la mano al pecho y te reconcilies con el Señor y vuelvas a retomar este modelo de iglesia establecido por Cristo, la iglesia en la casa. Esta razón número 9 yo mencioné, que es una de las razones muy importantes en esta serie. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tus palabras, por tus enseñanzas. Señor, bendice a aquellas personas que están asistiendo en vivo esta transmisión, como también a aquellas personas que lo verán, Dios mediante. Pero a cada persona que mire esta enseñanza, inquiétalo con tu Santo Espíritu para que se sienta motivado a aceptar este mensaje en su corazón, abrazarlo, hacerlo suyo y a la vez compartir y transmitir a cuantas otras personas que ignoran esta enseñanza. Padre, todo esto te lo imploramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, apreciada hermana. Que sea una bendición para ti y que donde quiera que te encuentres, donde quiera que el Señor te lleve, seas un portador de bendición. Y que esta lección que has aprendido esta noche, en esta tarde, en esta mañana, sea esa razón para la cual tú puedas establecer una iglesia en tu casa y para que tú puedas compartir con otras personas ese mensaje, esta visión o esta misión de la iglesia en casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.